Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me parece muy atractiva la idea y de gran utilidad, pues compartir experiencias ya en un montón de ámbitos, por ejemplo, en transporte y en rutas. Y yo os voy a hablar de cómo están cambiando las rutas a día de hoy con el empuje de la IA. Al principio, bueno, pues motivaré que efectivamente hay cambios constantes gracias a las nuevas tecnologías y me voy a centrar en 3 aspectos que han cambiado en el ámbito de las rutas. Hay muchos más, pero por no hablar de temas demasiado generales me he centrado en 3. En cómo los drones nos han obligado a diseñar nuevas rutas, cómo la entrega en la última milla, que necesita una planificación de rutas encajadas, también ha utilizado de herramientas que permitan poner de acuerdo muchísimos datos y luego las decisiones en movimiento, las rutas que hay que recalcular constantemente. Acerca de la IA, pues bueno, efectivamente las rutas no son diferentes al resto de problemas que nos rodean constantemente, como rankings o localización de servicios. Las rutas también tienen demasiada información y por ese motivo, porque tienen demasiada información, necesitan de herramientas que permitan unificar la información para predecir y sacar conclusiones, porque hay mucha información enturbia la percepción del problema que tenemos. Entonces, el primer problema en el que me quiero centrar, en el de los drones. Pues antes no existía tanto problema de drones porque los drones eran menos potentes. Ahora es que hay muchísimos drones. Ahora es que tecnológicamente son capaces de hacer muchas cosas. Pueden hacer teledetección, pueden llevar paquetes, entonces hay muchísimas opciones. Las rutas, pues muchas veces se han combinado como si fueran en carreteras, como el dibujo que tengo a la derecha en la transparencia. En esta transparencia se ve como, pues podría haber un camión que saliera del depósito, que fuera cargado de uno o varios drones, y entonces el camión sigue por una carretera, mientras que el dron visita a otros clientes, vuelve a cargarse en el camión para poner una batería nueva, entonces el dron sigue visitando y ya vuelve al depósito, mientras que otro camión hace otra ruta también cargado de drones que le ayuda a cambiar baterías y podría hacer rutas. Entonces, en principio, con los dibujos originales que se veían de rutas que combinaban vehículos diferentes de los drones con los drones, parecía que no había un problema añadido, simplemente pues que había un instrumento más en las rutas. Pero eso dejó de ser cierto cuando los que abordaban las rutas se dieron cuenta de que los drones no necesitan carreteras. ¿Qué significa eso? Pues que si, por ejemplo, hay que hacer teledetección en el dibujo de la izquierda, es decir, que un dron debe de pasar por las líneas que están no punteadas, sino las constantes. ¿Necesariamente hay que pasar por ahí? Pues para medir niveles de aire o para medir el consumo de electricidad o por lo que sea. Necesariamente hay que pasar por las líneas continuas. Entonces, muchas veces las rutas antiguas consideraban que tenías que llegar a una población, además de atravesar la carretera, para después cambiar a otra población y ya redondear la siguiente. Y así se empezaron a hacer las rutas de los drones. Pero eso estaba condicionado a que pensábamos que solamente en un punto neurálgico, en una ciudad relevante, se podía cambiar de lugar. Realmente lo que sucede ahora es lo que pasa a la derecha, que un dron puede cambiar de una ruta a otra en cualquier punto. No hace falta que cambie a otra ruta en una ciudad, puede cambiar en mitad de la nada porque va volando. Entonces, esa dificultad es mucha. ¿Por qué? Porque antes las rutas solamente podían cambiar en los puntitos. En cualquier puntito, una ruta podía coger una dirección. En todas las intersecciones, un camión puede ir a la derecha o a la izquierda o al frente, depende de la intersección de cuántas carreteras sean. Entonces, los drones abren un infinito número de opciones. Ahora ya no solamente en una intersección se puede decir dónde ir, sino que todos los puntos son intersecciones de 360 grados. Y decidir por dónde se cambia abarata muchísimo los costes y el tiempo de teledetección. Es más, lo primero que se cambió era eso, no utilizar carreteras, tener un espacio continuo para cambiar. Y para eso, desde luego, hace falta herramientas muy potentes que sean capaces de acumular todos estos datos para decidir cuál es el punto. La segunda novedad fue que los drones podían compartir rutas. Antes sí que es verdad que si un camión empezaba a hacer este recorrido, era el mismo camión hasta que llegaba al final. Podía intercambiarse con un compañero en una ciudad, pero normalmente es el mismo camión el que hace todo el recorrido. Ahora no es verdad, porque las rutas son más eficientes si los drones comparten rutas. Imaginemos que esta ruta más alta necesitamos hacerla sí o sí, es la más alejada. Pues en este dibujo lo más eficiente sería
que empezara un dron que viene a propósito para empezar aquí y cuando va a mitad del segundo segmento se vuelva para hacer un trozo de otra ruta y ya vuelve al depósito a cargar la batería. Mientras que este último trozo de ruta lo hace otro dron que había estado ayudando a otro dron azul haciendo este recorrido. Entonces, esa intersección de las rutas hace que otra vez cualquier punto del espacio continuo sea un candidato para intercambiar drones. Entonces, para resolver estos problemas, al final ya no se pueden resolver problemas de optimización exacta, sino que hay que utilizar algoritmos heurísticos y muchas veces de esos algoritmos heurísticos utilizan herramientas de machine learning o deep learning para dar soluciones buenas, mucho mejores que las soluciones clásicas. Algo que también ha modificado mucho los drones es que los drones pueden tener diferentes objetivos. Un primer objetivo antes era simplemente hacer una ruta para vigilar, pues para visitar las diferentes ciudades o teledetección, y otra cosa es para hacer un barrido de algo. Entonces, cuando se quiere chequear toda una superficie porque se está analizando cualquier característica de una superficie, un dron puede tener dos propósitos. Por un lado, puede tener una cámara que grabe constantemente qué es lo que está pasando en estas zonas y, por otro lado, puede tener una caja en la que pueda llevar paquetes a los clientes de esta ciudad y de esta ciudad. Entonces, si solamente utilizáramos los drones para enviar paquetes, tendríamos este tipo de rutas. Si solo utilizáramos los drones para, con una cámara, grabar superficies, tendríamos este tipo de rutas. Y si los drones se combinan, entonces tendríamos la tercera caja, que es este tipo de rutas. Y la dificultad todavía aparece en esta situación, cuando los drones se ayudan a mitad, porque ¿qué más me da que sea el azul o el verde el que complete la teledetección de una zona? Así que, de nuevo, tenemos un montón de herramientas heurísticas que nos permiten tener soluciones mucho mejores que cuando solamente podíamos utilizar los nodos para cambiar de un sitio a otro. Y esa es la manera en la que han cambiado las rutas cuando se han impuesto los drones dentro de las rutas. Otra característica de las rutas son los repartos de la última milla. Como el comercio ha crecido de esa manera y la entrega es tan compleja, no utilizar el mismo vehículo para llegar al individuo particular abarata muchísimo el tiempo, porque un camión tremendo que llega a una gran ciudad no puede serpentear por las calles estrechas. Además del tiempo, la imposibilidad, el consumo de combustible y el precio. ¿Qué es lo que se suele hacer en la última milla? Pues normalmente se intenta abaratar precios. Un camión tremendo llega hasta un punto donde pasa sus paquetes pues, a vehículos eléctricos, a bicicletas o a cualquier alternativa. Entonces, decidir cómo llegar al último cliente es importantísimo para reducir precios. Y eso hace que las rutas sean mucho más complicadas porque hay que decidir exactamente cómo. Por ejemplo, en la última milla, lo que se hace cuando ya el vehículo grande llega cerca de el núcleo de clientes, pues muchas veces influye saber cuál es el tipo de vehículo para saber cómo se contamina, el peso del vehículo, el peso de la carga. No se consume igual cuando vas muy cargado que cuando vas poco cargado. Cuál es la pendiente de la vía, cuál es la congestión de la vía. Sí es verdad que ya hay muchísimas aplicaciones que calculan cuál es la ruta óptima en términos de menor polución. Pero claro, todas esas rutas aconsejables en términos de menor polución tienen que tener características, tienen que tener en cuenta un montón de características. Y todo ese montón de características hacen que se desborde la capacidad del ordenador para hacerlo de manera exacta y, de nuevo, lo hacemos de manera heurística y todo eso es inteligencia artificial. No hay ningún problema matemático que le dé la variable a una variable un valor 1 o un valor 0 si se hace algo, porque realmente hay demasiada información. Son variables, son rutas que incluso tienen ventanas de tiempo. ¿Qué consideraciones se tienen también en la última milla? Estoy poniendo sobre la mesa todo lo que hay que tener en cuenta a la vez para diseñar la mejor ruta. Pues, por ejemplo, los clientes cooperativos. Hay muchas veces que en las rutas hay que tener en cuenta que muchas personas se pueden acercar al mismo punto. Una persona se puede acercar a un punto para recoger no solo su demanda, sino la de muchos otros. También hay repartidores cooperativos. Pues cada vez son más las empresas que llevan a varios en el mismo vehículo de reparto, porque antes normalmente los paquetes eran más pesados o había menos intensidad de reparto, pero ahora muchas veces hay paquetes muy pequeños, entonces si una furgoneta aparca en un parking para repartir todo lo que lleva para esa zona, es mucho más eficiente que en esa misma furgoneta vayan 6 repartidores a que vaya solo uno. Entonces, decidir si son 6, 3 o 2
y decidir en qué parking aparcan de todos los que hay, sabiendo que al final hay que repartir todo, pues es un problema tremendo en términos de datos. Y lo mismo, pues, puntos de recogida. Y muchas veces también dentro de estas zonas de reparto entran los puntos de recogida, como los lockers. Pues también a veces no se llega al último cliente, sino que hay que dirigirse a puntos de recogida donde los clientes se dirigen después. Así que todos estos factores añaden infinita información que hay que abordar de la manera más correcta para ahorrar tiempo. Y por último, el último problema que quería comentar para poner de manifiesto la multitud de datos que se han puesto sobre la mesa con las últimas rutas son las decisiones en movimiento. Siempre se recalculan rutas, pues porque hay un corte en la vía, porque va a haber una poda de árboles o porque ha habido un accidente. O en lugar de un corte de la vía, en una flota de autobuses urbanos hay un autobús que falla, pues porque tenía que ir a la revisión. ¿Cómo se recalcula esa ruta? Entonces, ahora hay una tendencia para calcular rutas utilizando herramientas que aprenden de la solución. Si un problema es totalmente diferente, lo que habría que hacer sería otro tipo de heurístico. Pero si un problema cambia un nada, un épsilon, lo que cambia es que hay una parada que no voy a poder utilizar, que hay una carretera que no voy a poder utilizar, pero realmente el 80% de la información del problema que teníamos resuelto ayer nos sirve hoy, pues lo que se puede hacer es aprender del problema. Nosotros tenemos un problema y le modificamos de muchas maneras aleatorias las demandas y tenemos otra solución del problema. Entonces, tenemos que aprender qué parte de las rutas se mantienen siempre y qué partes de las rutas podemos pasar ahora a un solver exacto para que complete la ruta de una manera mucho más ágil. Es algo así como en esta curva. En esta curva nosotros tenemos una información que es la real, generamos un montón de problemas de entrenamiento en los que mejoramos solamente un poquito y con esos problemas de entrenamiento aprendemos a dar una solución muy buena a una modificación del problema que si tuviéramos que resolver de nuevo costaría mucho tiempo. Entonces, cuando queremos al segundo, de manera inmediata, resolver un problema muy complejo, una manera muy útil es proponer como una herramienta heurística un método de aprendizaje, cualquier método de aprendizaje, que genere un montón de problemas de entrenamiento, que chequee después y que nos permita en cualquier segundo simular o predecir qué es lo que tenemos que hacer. Y ninguna otra alternativa que lo resolviera de manera exacta podría hacer lo mismo porque necesitaría más tiempo. Insisto, este último problema, aunque utiliza inteligencia artificial, la utiliza para problemas que cambian muy poco. No es como en los drones que utiliza para dar un amplio espectro de soluciones diferentes. En cualquier caso, los tres ámbitos, tanto el reparto en la última milla como las decisiones en movimiento, como las de los drones, han desbordado los ordenadores actuales y tampoco tiene sentido resolverlos al óptimo en todas las situaciones. Es mucho más eficaz abordar todas las posibles opciones utilizando herramientas que se adapten a la multitud de los datos. Y nada, al final había puesto solamente una imagen que decía que para cualquier tipo de transporte siempre vamos a necesitar herramientas que sepan manejar muchísimos datos, que es de lo que disponemos hoy en día. Y eso es todo. Si tenéis alguna cuestión. Muchas gracias, Mercedes. ¿Alguna pregunta del público? Hola, hablabas todo el rato de los drones utilizados para reparto de mercancías, pero yo creo que las regulaciones de drones todavía no van por ahí, ¿no? Que está muy restringido el uso de drones aún para todas estas cuestiones. Sí, todavía está restringido, es verdad. Pero en términos de investigación se dan muchísimos proyectos, mucha financiación europea para investigar las posibilidades de los drones. Porque una vez que la normativa esté aprobada, se podrán permitir y no hay que esperarse a este momento para decidir cómo se pueden hacer las rutas. Vale. ¿Otra pregunta más? A ver. Mi pregunta iba sobre tanto las aproximaciones más tradicionales como igual las más basadas en Machine Learning.
cómo gestionáis la representación de los datos, representación que son espaciales, los transformáis en grafos, luego hay variaciones de un montón de variables respecto a qué tipo de transporte en la última milla. Pueden ser drones, pueden ser robots pequeños, pueden ser personas, pueden ser... O sea, que cómo representáis los datos, o si es uno de los grandes cuellos de botella a la hora de qué hacer con los datos, esa representación para poderlos trabajar bien. O cómo lo hacéis, o qué cosas suelen hacer. Realmente es que trabajamos ad hoc para cada situación. Si en una situación tenemos camiones y drones y lo que estamos decidiendo es cuáles son los parking apropiados y cómo se asignan, digamos que en clústeres diferentes todos los clientes a los parking, pues entonces esa es nuestra información y además tenemos ventanas de tiempo. Entonces no hay más cosas, ellos no van a cambiar de demanda, dejamos solo abiertas las ventanas de tiempo, los parking y cosas por el estilo. Entonces vamos focalizándonos en situaciones concretas y no hemos hecho un problema general que diga, bueno, cualquier problema de rutas, ¿cómo se abordaría? Pues sí, habría que decidir cómo guardar la información, a qué darle más relevancia, qué etiquetas poner, qué guardar, cómo diferenciar las variables. Sí, es una pregunta con muchísimo trasfondo. Muchas gracias.